Saludos a todas. Hoy vamos a hacer esta banda elástica con flor de tela y tul. Para ello vamos a necesitar diferentes materiales. Puedes ver acá que tiene en el centro un arete que puedes conseguir en cualquier tienda de bisutería y también lo puedes combinar la banda con la flor de un mismo color. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo estas tiaras con flores de fieltro. Este y muchos videos los podrás encontrar en nuestro canal. Estas flores son muy fáciles de hacer y los pueden usar niñas que tienen poquito cabello. Las puedes hacer como lo voy a hacer en el tutorial de hoy, o también puedes hacerlas del mismo color la banda que la flor. Para ello vamos a necesitar de los siguientes materiales: tela satinada o raso de novia, tul, 40 centímetros de elástica glitter, 2 círculos de fieltro de 7 centímetros de diámetro y un aplique para decorar. Esta flor, como puedes ver, está compuesta de 3 capas de pétalos. Para hacerlos vamos a necesitar de un papel o cartulina que tengo acá. Es un papel, un cuadrado aproximadamente de 11 por 11 centímetros. Entonces comenzaremos doblando hacia un lado, ya hemos doblado así, ahora doblamos así hacia un lado. Por aquí están las partes separadas y por aquí están las partes unidas. Dejando la parte unida abajo, estos dobleces, por allí vamos a doblar hacia atrás, al igual que el otro lado, y nos va a quedar algo así. Todas las aberturas están en la parte de arriba y nos vamos a apoyar en donde están todas las uniones, que va a ser el centro de la flor. Entonces, por último, doblamos el más pequeño para hacer nuestra guía. Con ayuda de un lápiz o bolígrafos vamos a hacer la marca. De medio pétalo. Allí está. Por allí vamos a recortar abrimos el pétalo y va a ser la guía para terminar de hacerlo. Antes de abrir toda la flor, la parte donde está la unión o todos los dobleces, vamos a hacer un huequito y abrimos la flor. Por último, en una de las rayitas de las marcas, abrimos para poder sostener la tela. Entonces, esta es una medida para que te guíes. Y yo tengo acá ya 3 porque deben ser 4 grandes, 4 medianas y 4 más pequeñas. Tú puedes jugar con el tamaño deseado. Ya tengo estos 3 moldes acá. Entonces, para que veas cómo recorto, voy a utilizar el grandecito porque ya yo tengo el resto de los pétalos hechos por cuestiones de tiempo. Aquí tengo los 4 más pequeños, los 4 medianos y 2 grandes, puesto que voy a hacer aquí 2 más grandes. Entonces colocamos la cinta, la tela así, doblamos lineal la tela con el molde, una vez hacia adentro uno de los lados,
igualmente del lado izquierdo y después hacia atrás. Por esta partecita vamos a recortar. Ya tenemos otro molde grande. Repito lo mismo con este pliego. Con el tul vamos a hacer lo mismo. Aquí puedes colocar los 4 retazos de tul y recortarlos de una vez. El tul lo vamos a recortar medio centímetro más afuera que la tela para que sobresalga en la flor. Quemaremos el contorno de la tela satinada para que no se deshilache. Ya tenemos 4 entonces de cada uno. En los círculos de fieltro pegaremos la elástica glitter. Esta elástica viene por aquí blanca, como la usaría normalmente para cualquier tipo de manualidad, pero por este lado viene glitter, brilla. Puedes utilizar esta o también puedes utilizar blonde elástica o elástica de organza o bies. Entonces colocamos aquí comenzaremos con la última capa de abajo hacia arriba con la flor más grande. Tomamos un retazo de tul y uno de tela satinada. La parte que no es brillante de la tela la colocamos hacia arriba y la brillante debe quedar por debajo del tul para que se note. Doblamos una vez y otra vez. Por aquí, por la esquinita, colocamos el silicón, al igual que por la parte de afuera, solo en la esquina. Y colocamos aquí en el fieltro. Como te puedes fijar, el tul queda por fuera del contorno de la tela satinada. Lo mismo voy a hacer con la flor mediana, solo que ahora lo voy a pegar entre los dos pétalos en esta abertura.
Bien, tenemos la flor ya lista. Solo falta colocar el aplique del centro. Yo tengo estos. Algunas amigas me preguntan de dónde obtengo mis apliques para los centros de las flores. Pues estos apliques son aretes o zarcillos que tienen el palito en la parte de aquí de atrás. Solo con el alicate le quito la parte esa punzante y ya tenemos un aplique para nuestras flores. Y así ya tenemos lista nuestra banda elástica con flor de tela y tul. Y en nuestro próximo tutorial te explicaré cómo vas a hacer esta flor de tela satinada. Si te ha gustado nuestro video de hoy, recuerda que puedes dar clic en el botón me gusta y así como también suscribirte para que cada día martes y jueves continúes disfrutando de nuevas ideas para que hagas flores diferentes. Hasta la próxima.